frecuentes van a ser estos, que más o menos para cada uno de los subtipos que vamos a revisar correspondería entre el 1 al 1.5% de presentación. Y vamos viendo que el folicular de tipo infantil es un tipo de no-Hodgkin de células B, en las cuales me centré básicamente en lo que es el tratamiento. Primero que nada, son pocos los casos. El reporte más grande tiene 34 casos. Y de ellos, las características principales en este tipo de linfoma es que generalmente siempre la manifestación clínica va a ser en ganglios a nivel de cabeza y cuello. Punto, no hay más que hacer. Y como recomendación de este tratamiento dice, si es una etapa 1 inicial, pues lo que puedes hacer es una resección completa si no hay otro factor de riesgo. Y después una conducta expectante, no hay que hacerle nada más a este tipo de linfoma. Pero si son estados más avanzados, entonces hay buenos resultados con quimioterapia de baja intensidad o de intensidad intermedia, con supervivencias que van del 94 al 100% en una general, a un seguimiento de 2 años. ¿Qué quimioterapia? Pues generalmente lo que refieren para este grupo de no-Hodgkins raros, de los tipos foliculares, es un CHOP. Y del CHOP, dependiendo del caso y dependiendo de cómo se manejó en este artículo, a algunos se les dio también rituximab cuando marcaban CD20 positivo. Luego siguen los linfomas de zona marginal, que como en esta imagen se ve que son los que se encuentran aquí localizados, y por eso es tan importante la resección completa del ganglio y que el patólogo haga una revisión justamente de dónde se está emergiendo la alteración citomorfológica, porque a partir de ahí podemos empezar a diagnosticar solo por la pura citomorfología antes que la inmunohistoquímica. Y vamos a ver que existen 3 categorías y la Organización Mundial de la Salud dice que hay una especial, que es el de marginal de zona, de tipo pediátrico, y de acuerdo a este reporte de BFM, este reporte dice que después de una revisión de más o menos 3,000 casos, solamente 4 fueron de tipo mal. Aquí. Es decir, son de muy baja frecuencia en la edad pediátrica. Sin embargo, cuando se llegan a presentar, si es de tipo pediátrico marginal de zona, se está indicado el tratamiento desde una simple resección quirúrgica, radioterapia al sitio involucrado, rituximab, si hay casos refractarios, pero lo que mencionan en este tipo de patología es que la gran mayoría se ha relacionado a otro estado de morbilidad, que son enfermedades o infecciones por virus de la hepatitis C. Y lo que dice, como en muchas otras alteraciones, como en el VIH, los pacientes que padecen linfomas no Hodgkin en enfermedades virales es darle el tratamiento y darle el tratamiento antirretroviral también. Y de esta forma es que se puede dar tratamiento conjunto con la quimioterapia más ribavirin e interferón alfa sin ningún problema. Esas son las recomendaciones para este tipo de padecimientos. Y en casos refractarios se ha usado también el bortezomib. Y vamos a ver que hay supervivencias globales de un 60 a 80% para esta variedad, y libres de evento sí son más bajas, de un 30%. Y con respecto al MALT, que es el que generalmente conocemos como el asociado a mucosas, evidentemente ya sabemos se relacionan con el Helicobacter pylori, algunos de ellos se relacionan también con Borrelia orfei, lo estuve repitiendo todo el día en la mañana, a ver si lo podía decir bien. Y finalmente las recomendaciones van también de acuerdo a la localización. Si está bien localizado, una simple resección quirúrgica más crioterapia es suficiente, no hay más que hacerle a este tipo de linfomas. El problema es con el que está localizado en el estómago. ¿Por qué? Porque no le vamos a hacer una resección amplia de lo que es la cavidad gástrica. Entonces, para este tipo de casos, BFM, en el que se reportó, que fue solamente uno de estos, le dio tratamiento con BFM 95, con 4 ciclos, radioterapia, porque no le respondió muy bien, y lo consolidó con un CHOP por 2 ciclos. Y con esto, las tasas que ellos reportan es una supervivencia general del 100% para estos 4 casos. ¿Okay? Y en casos de adultos, sí están reportados varios tratamientos con monoclonales, que bueno, ahorita no es todo el tema de discusión, vamos a tratar de ver. Pero si nos vamos con el que sigue, quizás alguno de nosotros ya hemos tenido experiencia con linfomas primarios del sistema nervioso central. Algunos de ellos están reportados que se relacionan con estados de inmunodeficiencia, tanto primaria como secundaria por infección por virus de inmunodeficiencia.
En este reporte del Grupo Colaborativo Internacional de Tumores del Sistema Nervioso, de linfomas del Sistema Nervioso Central, se reportan 29 pacientes desde 1978 al 2008, con una edad promedio de 14, de los cuales solamente 3 tenían inmunodeficiencia concomitante, es decir, sí hay que buscar la inmunodeficiencia, pero no va a ser tampoco lo más frecuente. La mayoría fueron diagnosticados por biopsia, es decir, si tenemos la bola en el cerebro, sí hay que ir por la bola, ahí no hay de otra. Y en algunos casos, cuando no tenían datos de enfermedad, hipertensión endocraniana, fueron diagnosticados solamente por la punción lumbar. Vamos a ver cómo en este reporte, la mayoría de los casos, la etiología fue linfoma de células B, de células grandes B, difuso en el 69%. Y el tratamiento, de acuerdo a esto, fueron los esquemas que se aplicaron, pero lo que sí se recomienda es que el tratamiento vaya enfocado a la etiología. Es decir, si es Burkitt, pues hay que darle un esquema para Burkitt, y si es linfoma linfoblástico, tendrá que recibir un esquema para linfoma linfoblástico. Aquí lo motivo del caso es que varios pacientes recayeron, o tuvieron recaída, y entonces se tuvieron que rescatar con diferentes esquemas. El más frecuente que se ocupó fue el AIS, AIS para pediatría, ICE para el infantil. ¿Sale? Entonces, bueno, con estos datos vamos a encontrar que la respuesta general para el linfoma en este estudio fue una respuesta del 86%, es decir, completa en un 69%, y en un 17% fue una respuesta parcial. Sin embargo, la supervivencia global fue buena para 3 años del estudio, de seguimiento, porque finalmente esos son estudios retrospectivos en su mayoría de los casos, y fue el 82%. Pero sí menciono unos puntos clave para el tratamiento. La primera, es mejor, aunque es, dice el artículo, es marginal, pero sí es significativo, dar esquemas con metrotexate en altas dosis. Primer punto o clave. Segundo, si el niño tiene menos de 14 años, le va a ir mejor que el que tiene más de 14. Y si tiene un ECOG, que el ECOG es como el que yo estoy ahorita, o sea, aquí caminando solito, es el ECOG 0 o menor a 1, evidentemente va a tener una mejor supervivencia en comparación con los que tienen un ECOG mayor a 1. Se prefiere, a pesar de que es del sistema nervioso, existe en este reporte una evidencia de que solo la quimioterapia tiene mejores tasas de respuesta. Solamente en casos seleccionados se puede aplicar radioterapia. ¿Por qué? Porque hay que recordar que hay una tendencia a que los linfomas no Hodgkin deben de tratarse puramente con quimioterapia y reducir la radioterapia en la mayoría de los casos, salvo casos seleccionados. Y el punto que sigue es que si el paciente tuvo recaída, un trasplante autólogo mejoró la supervivencia. Entonces, este es el primario del sistema nervioso. Si nos vamos con los linfomas de células T periféricas, no me alcanzaría el día de hoy para poder hablar de todos ellos, porque son bastantes. Pero los más significativos, que son los de células T periféricas no especificados y el extranodal o linfoma de células T NK angiocéntrico primario facial, vamos a ver que en este reporte del grupo BFM, en una revisión de 4.083 pacientes, solamente 38 cumplían con los criterios citológicos y de biología molecular para entrar en este grupo de pacientes. Incluso dice, muchos de estos, porque al principio eran 69 casos, los fuimos descartando conforme obtuvimos mejores técnicas de biología molecular, e incluso 9 de ellos eran, como dice el doctor Martínez, es el gran simulador. Se confunde, el de células grandes anaplásico de células pequeñas, se puede confundir muchísimo con uno de células T periféricas no especificado. Y luego nos preguntamos que por qué no responden bien los de células grandes anaplásicos, porque quizás no era uno de células grandes anaplásicos, sino que más bien era un no especificado, y el tratamiento es divergentemente muy diferente. ¿Por qué razón? Porque si nos vamos a hablar de los de células T periféricos no especificados, este mismo reporte en BFM dice que tuvieron 12 grandes grupos de quimioterapia.
Del 86 al 99 les dieron tratamiento como linfoma linfoblástico. Y posteriormente, de 1999 en adelante, les dieron un esquema similar al que se da para linfoma anaplásico de células grandes. ¿Y qué es lo que nos dicen? Pues aquí están las tasas de supervivencia, y vamos a tomar esta rápidamente, que es la global. A los que tuvieron NK, o sea, linfomas angiocéntricos NK, incluso combinaron con los hepatoesplénicos, la supervivencia es muy baja, es del 36%. De ahí luego que mis residentes actuales, ahorita con unos niños que tenemos con linfomas NK, nos dicen, es que les va bien mal. Pues es que sí, realmente les va muy mal. O sea, no hay nada nuevo que descubrirle, así es. Desafortunadamente la supervivencia es muy baja. ¿Okay? Y para los de células T periféricos, la supervivencia fue mejor, pero BFM dice, fue mejor a los de este grupo cuando les dimos tratamiento como linfoma linfoblástico, porque la supervivencia fue de un 63% versus los que compararon con el otro tratamiento, que fue de un 20%. Entonces, si por ahí les llegan a una células T periféricas no especificadas, mejor darle como un tratamiento como leucemia linfoblástica, mucho mejor. ¿Okay? Y tomando en cuenta que los NK en nuestra región son frecuentes, pues vamos a revisar estos dos esquemas. Actualmente hay un esquema ya muy específico para NK, que es el SMILE, el famoso SMILE que ya hemos estado ocupando en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Yamaguchi, si me lo aprendí, dice, les va muy bien, las tasas de respuesta son muy altas en los niños chinos y en los japoneses, pero aquí nosotros estamos teniendo altas tasas de efectos adversos por toxicidad. ¿Por qué? Porque tienen mucha mucositis y muchos efectos por neutropenia, porque SMILE tiene altas dosis de ifosfamida y también de topósido, pero el secreto está en que se ha visto que los linfomas NKT son altamente sensibles a asparaginas, y es por eso que se incluye asparaginasa en este protocolo. Aquí el problema viene con los efectos adversos propios de la asparaginasa y con la toxicidad asociada por los demás. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay un nuevo esquema reportado ahora en 2016 por Shinli, en el cual dice, bueno, estamos teniendo mucha toxicidad, pero sabemos que la asparaginasa es importante, y tenemos ahora pegaspargasa. No sé si está Pili, que ayer di una plática por ahí sobre eso en leucemias, pues también en NKT están utilizando ya pegaspargase con buenos resultados, porque lo están asociando con gemcitabine y con cisplatino, que se ha visto una alta efectividad de los NKT con estos medicamentos. ¿Ok? Y vean ustedes cómo con SMILE las supervivencias esperadas en el momento actual son más o menos de un 45 a 50%, y cómo con el esquema DDGP les está yendo mucho mejor, principalmente por lo que dice aquí, menor tasa de neutropenia grado 4 y mayor mucositis. Y existe un mayor beneficio del esquema DDGP en los estadios 3 y 4. ¿Ok? Y no son fármacos que están lejos de nuestras posibilidades. Yo creo que ISSSTE e IMSS los cubren mejor todavía que el Seguro Popular, pero aún así en Seguro Popular, con el apoyo de las fundaciones, se puede conseguir. ¿Sale? Los cutáneos, pues nada más vean cuántos son, los de células T y los de células B. Y vean aquí, esta me gustó porque vienen las incidencias, es decir, dentro de los cutáneos, el más frecuente son las micosis fungoides, hasta un 55% de los casos. Y en los de células B son los primarios cutáneos foliculares. ¿Okay? Sin embargo, en nuestra población es muy poco frecuente. Levanten la mano quien ha tenido una micosis fungoide en edad pediátrica. Bueno, el doctor, son poco frecuentes. ¿Quién ha tenido pacientes? Perdón, pero son raros. Entonces, esta tablita me agrada mucho en el sentido de que los podemos ver o clasificar de acuerdo a la variedad, y de acuerdo a la variedad van desde los más comunes, que son las micosis fungoides, algunos raros como el Sézari, indolentes como el primario cutáneo folicular, o agresivos, ¿ok? O algunos otros de células dendríticas.
Y con base en esto se pueden ir dando esquemas de tratamiento. Pero algo que hemos aprendido, por ejemplo, los libros que hablan sobre linfomas cutáneos específicamente, dicen que la primera herramienta para el diagnóstico no es tanto la inmunohistoquímica, o sea, sí lo va a hacer específico la inmunohistoquímica, pero lo principal es que el patólogo identifique perfectamente el estrato que está siendo afectado por este tipo de células. Si son específicamente de la epidermis, de la dermis, subcutáneos o angioinvasivos. Y con base en esto uno ya puede ir clasificando y enfocando entonces la inmunohistoquímica para llegar al diagnóstico correspondiente. Es decir, no podría haber una micosis fungoide con angioinvasión, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, es lo que dicen los libros de histopatología de tumores de células de linfomas no Hodgkin cutáneos. Y con respecto al tratamiento, pues el tratamiento también se enfocará de acuerdo a la etiología, en donde hablemos que las micosis fungoides, siendo muy frecuentes, lo recomendado es la terapia local con resultados favorables. ¿Okay? Y en algunos otros casos, como por ejemplo los propios de cutáneos, que son los linfomas linfoblásticos B, que son primarios cutáneos, el tratamiento tendrá que estar basado en una quimioterapia intensiva, que básicamente sería una quimioterapia para el linfoma linfoblástico. Las nuevas perspectivas, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la quimioterapia es la base del tratamiento básicamente en este momento, pero bueno, de acuerdo a las posibilidades, algunos esquemas ya como gemcitabine se han demostrado que tienen buenas respuestas. Bendamustina, yo todavía me acuerdo cuando estaba en el Nacional de Pediatría, un protocolo fase 1 de bendamustina para leucemias mieloides refractarias, pues también bendamustina se está ocupando para ciertos grupos de linfomas de células T periféricos, bortezomib, incluso algunos otros como alemtuzumab, que es un anticuerpo monoclonal que se emplea también en trasplante de células progenitoras. Entonces, estudios hay, opciones, cuando hay una recaída, pues estas son las opciones. Y hablando de la consolidación, los linfomas raros tienen también indicaciones de trasplante. Y las tienen desde lo que es la consolidación cuando están en primera remisión o en su defecto cuando tuvieron recaída o son estados refractarios. Y vamos a ver que el grupo colaborativo para el tratamiento de trasplante de células maduras de tipo T y NK de la Sociedad Americana de Trasplante nos dicen, por ejemplo, el anaplásico positivo en primera remisión en contra, el autólogo, y el alogénico en contra. Es decir, en términos generales, con una buena quimioterapia y basado en una evaluación bien objetiva de una buena respuesta, se puede quedar en vigilancia sin necesidad de trasplante. No así, por ejemplo, si recae, porque ya en recaída, lo ideal es un trasplante alogénico, que venía en el tema de la doctora Silvia, que si autólogo, alogénico, si es recaída, aunque la evidencia aún es débil, pero el grupo se apoya más por un trasplante de tipo alogénico. Y como estos, existen variedades que van teniendo su indicación para ver si se van a consolidar en primera remisión con un trasplante, y en la mayoría de ellos siempre va a ser autólogo, o si fue refractario, entonces ver la opción de un trasplante alogénico. Esta es una breve revisión de lo que hemos tenido de pacientes en el Hospital Infantil de México, a quien agradezco al doctor Luis Juárez y al doctor Miguel Palomo, que apenas ahora con los estudiantes de verano hicieron una revisión y me ayudaron a compartirla para que yo la pueda presentar aquí. Y vamos a ver cómo en estos 8 años tenemos ahorita 9 pacientes con diferentes diagnósticos de los grupos de baja incidencia, y donde realmente quienes nos ha ido más mal son con justamente los de células NKT extranodales primarios nasales, pero como les presenté en las diapositivas anteriores, pues es que realmente pues les va mal. ¿Okay? Y hay algunos otros que todavía están en tratamiento porque son pacientes muy recientes que entre el 2016 y 2018 se han ido diagnosticando. ¿Okay? Pero bueno, esta es una breve
digamos ahora sí que revisión muy descriptiva de los casos que tenemos ahorita. Y finalmente, el doctor Armitage en 2017 hace una revisión de la supervivencia desde el 2015 y vean cómo realmente a quien le va a ir mejor dentro de este grupo de padecimientos son los que se acaban de mencionar previamente. El anaplásico de células grandes, ALK positivo, que es el que está superando la supervivencia mayor del 60% en series ya muy grandes de más de 10 años de seguimiento. Lejos de ahí, todos se caen por debajo de la media, o sea, por debajo del 50%. Conclusiones. Todos son reportes de casos. Los más grandes son de BFM y COC, más o menos con 34 a 42 pacientes. No existe hasta el momento actual una línea específica de tratamiento. Se han tratado de acuerdo al momento y a las situaciones. CHOP o CHOEP con etopósido sigue siendo una alternativa para los de células B. ¿Okay? Hay que ajustar el protocolo también al tipo de linfoma, como lo fuimos revisando previamente. Específicamente, los de células NK todavía siguen con trabajos, como los mencioné, para mejorar la supervivencia, porque es muy baja. Las terapias blanco están en incremento, pero mientras esto sucede, la quimioterapia sigue siendo la herramienta, principalmente por el costo de accesibilidad. O sea, está bien padre que haya lentuxumab, pero es demasiado caro, ¿no? Entonces, segunda, como le decía el doctor Carlos Leal, que está allá al fondo viendo su celular, la revisión central es muy importante. COC, BFM y los que han reportado el mayor número de pacientes dicen: hemos descartado muchos malos diagnósticos tan solo por el hecho de que dos patólogos y el clínico se hayan sentado a platicar y a resolver el caso. Entonces es parte fundamental una revisión central. ¿Okay? Y si a esto se le puede anexar la biología molecular, pues evidentemente podremos identificar mejor aún este tipo de variedades de linfomas, y pues por eso una propuesta, ¿no? También, así como ayer hubo para la mínima residual en leucemias, ¿por qué no una propuesta para un consorcio posteriormente? Y es importante consolidar con trasplante los casos indicados. La unidad de trasplante del Hospital Infantil de México, la guía